Puede repetirlo conmigo a la cuenta de tres. Diga: uno, dos, tres. El hueso. Otra vez. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Uno, dos, tres. El hueso. Cuando ustedes ven este hueso, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando vemos un hueso, lo primero que yo pienso cuando veo un hueso es: esto estaba en un ser vivo y ahora solo queda una pequeña parte de algo que un día vivió, pero que ya no vive. Es simplemente una evidencia, repito, de algo que ya no está entre nosotros. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra, en los huesos, me encanta porque en la Biblia encontré un versículo y un pasaje que no deja de ser uno de los más famosos de la historia de Ezequiel, de su relato y de su libro. Pero además de ser un libro y un relato muy profundo y muy especial, detrás de él hay una verdad poderosa, hay una verdad muy fuerte que hoy quiero compartirles en esta preciosa noche. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Téngamelo ahí que ahorita lo voy a necesitar otra vez. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos. Versículo 3. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Este pasaje, mire, Dios a mí me dio 2 hijos y mis hijos sacaron de mí algo en cuanto a la música. Y es que a mí me gustan muchos estilos musicales, pero creo que mi favorito es el rock. Y no me malinterprete, porque hay personas que ya tienen su edad avanzada y cuando escuchan la palabra rock se imaginan ese metal pesado. No, eso no me gusta. Estoy hablándole de una música chévere. A ver, ¿a dónde están los rockeros? Aquí levante la mano y griten amén. Yo los veo. Ustedes son de los míos. A mí me gusta esa música. Y resulta que mis hijos nacieron con ese estilo. De hecho, para que no se confunda un poquito, si usted ha escuchado una canción que yo escribí que se llama Te glorificaré, de eso le estoy hablando, de ese rock. Y mis hijos son iguales. Hay una canción de Elevation Worship que se llama Ruido. Y esta canción está basada justamente en la historia del Valle de los Huesos Secos. Cada vez que la ponemos en el carro, Jerónimo mueve la cabeza así, tal cual como fiel rockero, la canta con el alma. Y es una canción muy diciente porque nos habla justamente de esta verdad. Y es la siguiente: ¿qué hace Dios frente a algo que está muerto? ¿Cómo trata Dios algo que era pero ya no es? ¿Cuál es la respuesta de Dios a algo que de repente está en nuestra vida y que simplemente nos deja ver lo que algún día pudo existir, pero hoy solo quedan huesos? ¿Cuántas personas podrían estar muertas en vida hoy por una decepción, por una depresión? ¿Cuántas personas que tienen tan solo 12, 13, 14, 15 años y ya sienten que su vida no vale absolutamente nada? Dicen: yo me quiero morir, yo me quiero suicidar, yo no le importo a nadie, a mí nadie me quiere, yo creo que soy un error, yo no debía haber nacido. Hay otras personas que podrían sentirse muertas sencillamente por una decepción amorosa, por un sueño que fracasó. Emprendieron algo y las puertas se les cerraron y ahora sencillamente sienten que por más de que intentan y por más de que le apuntan a ciertas metas, las cosas no se les dan. También podrían haber personas que están atravesando una situación similar por una puerta que se les cerró. Dijeron: si yo hago ese viaje, corono. Otros dijeron: si entro a la universidad, corono. Si logro casar ese negocio, corono. Pero las cosas no se les dieron.
Y desde ese momento es como si la vida se les hubiera trancado en ese instante, como si no pudieran avanzar, y siempre están pensando en eso que no fue. Pero no solamente por algo que se cerró, también por puertas que nunca se abrieron. Hay otras personas que podrían estar sintiendo el valle de los huesos secos por un hogar que está roto, por una relación de pareja que está muerta en vida. Dice: pastor, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos, pero no tenemos nada de relación. Cada uno va por su lado. Si algún día estuvimos bien, hoy no hay nada. Y es que la visión de Ezequiel creo que es la mejor descripción de lo que a veces vivimos, porque hay dos palabras claves en lo que Ezequiel mencionó. Lo primero es que cuando él ve el valle habían muchos huesos. Por favor, diga fuerte: muchos. 1, 2, 3. Vamos, más fuerte, diga: muchos. Si usted se asustó con un pedazo de hueso que yo traje, no se alcanza a imaginar la reacción de Ezequiel al ver que ni siquiera el suelo se podía ver, porque el valle estaba lleno de huesos secos. Ahora, lo segundo es eso: no solamente habían muchos, además estaban secos. Y un hueso seco tiene una particularidad, es que lleva ahí mucho tiempo. No se acaba de morir, hace mucho tiempo está en esa condición, hace mucho tiempo está de esa forma. ¿No le ha pasado que hay ciertas cosas que usted sencillamente ya da por perdidas? Levánteme la mano y dígame amén si a usted le ha pasado que hay cosas que usted dice: pastor, yo creo que ahí ya no hay nada que hacer. Mano arriba, por favor. Y usted dice: yo ya desistí, yo ya renuncié, yo ya entregué eso. A mí me parece que por más de que yo me desgaste, por más de que yo intente, por más de que yo toque la puerta, no se va a abrir. Están los huesos secos. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cómo reacciona Dios respecto a esto? ¿Cómo le da vida a Dios a lo muerto? Porque la visión de Ezequiel lo que nos está demostrando es cómo actúa Dios frente a algo que murió. Así que si usted hoy vino a la iglesia y dice: pastor, creo que hay cosas en mi vida exactamente iguales hoy, cosas que están muertas y que no solamente están muertas, llevan mucho tiempo muertas. Esta palabra es para usted, porque hoy le voy a mostrar a través de la Biblia qué hace Dios y cómo actúa Él frente a esas circunstancias. Y lo primero que le quiero enseñar, por favor escríbalo, los que están en el templo, los que están en su casa, y es esto: Dios trae estructura con la palabra. Otra vez, diga conmigo: Dios, fuerte, diga: Dios trae estructura con la palabra. Versículos 4 en adelante dice lo siguiente: entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice Ezequiel, que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo, y de repente, diga conmigo: de repente. Otra vez diga: de repente. Mientras yo hablaba, se oyó un ruido como un traqueo por todo el valle. Se juntaron los huesos de forma, dice, se juntaron los huesos y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel y para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Quiero que escuche esto porque es emocionante. Ezequiel nos está diciendo: una vez yo estaba frente al valle, Dios me lanza una pregunta, y la pregunta es: ¿crees que eso tiene esperanza? ¿Crees que esos huesos pueden volver a vivir? ¿Crees que puedo resucitarlos? Y Ezequiel muy acertadamente le dice: solo tú sabes la respuesta. Es decir, para mí no hay nada que hacer, pero lo que tú digas, eso va a suceder. Y Dios le da una orden a Ezequiel y le dice: lánzales una
palabra. Diles algo que yo te voy a decir. Diga conmigo, la palabra de Dios. Fuerte, diga, la palabra de Dios es poderosa. Alguien tiene que decirlo otra vez. Levante la mano derecha y diga, la palabra de Dios es poderosa. Cuando Ezequiel habla, dice la palabra del Señor, mientras que él profetizaba lo que Dios le dijo que dijera, los huesos empiezan a colocarse en su lugar, empiezan a tomar estructura. Escuche bien, porque la estructura es lo que nos permite poner cada cosa propiciamente en su lugar. La estructura es lo que permite que podamos hacer las cosas con orden. Esta generación es una generación que tiene todo, pero no tiene estructura. Déjeme darle esta demostración. ¿Cuándo había habido en la historia de la humanidad acceso a tanta información como la tenemos hoy en día? Pues mire, cuando yo estaba en el colegio, para hacer las tareas tenía que a duras penas descargar Encarta. Levante la mano los que usamos Encarta. ¿Se acuerdan? Ese era nuestro Google. Otros con los libros de Norma. Levante la mano los que nos tocó con los libros de Norma. Recién inaugurada la biblioteca departamental, la llave del saber, para ir a hacer las tareas que a veces los libros que nos daban en el colegio. Hoy en día no, hoy en día todo está a un clic en el celular, en una tablet, en un computador. Tienes acceso, puedes ver todo el mundo en fotografías, tienes todo lo que quieras, recetas, puedes aprender, puedes estudiar desde tu casa, puedes tener en tu celular la posibilidad de conectar con todo el mundo. Hoy en día tienes todo a tu alcance, pero es la generación más depresiva de toda la historia de la humanidad. Tienen todo, pero no son nada. ¿Ve? Porque no hay estructura. Cuando no hay estructura, no habrá crecimiento en nada, aunque tengas todo. Voy a volver a repetir eso. Cuando no tienes estructura, no podrás crecer aunque tengas todo a tu alcance. Hay personas que tienen su familia, tienen su hogar, tienen dinero, tienen viajes, tienen recursos, tienen redes sociales, tienen seguidores, pero se sienten vacíos. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede darte estructura es la bendita y santa palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Présteme por favor mis cubos. Rápido. Mire lo que voy a hacer. Aquí en esta bolsa tengo unos juguetitos muy espectaculares. ¿Está listo? Vamos a ponerlos aquí. Usted me va a ayudar a organizarlos. Póngalos, no los arme, solo ponga uno encima de otro y tenga la bondad y ármeme una torre. Póngalos, empiece a ponerlos donde quepan. Póngalos, eso, mire, le faltan más, aquí tiene más. ¿Alguien me puede ayudar con los que están por ahí caídos? Mire lo que pasa cuando no hay estructura. Usted puede tener todo, pero no construye. Hay gente que tiene noviazgos. Y aquí tengo a mi novia. Y entonces tienen a la novia. Ay, me metí en un problema. Eso traqueó como un hueso. Tienen todo, mire. Vamos a ponerle dinero. ¿Qué más tienen los jóvenes hoy? Ayúdenme. ¿Qué más tienen los jóvenes hoy? Celulares. Y tratan de armar su vida. Dicen, no, este celular no me gustó más, voy a comprarme el iPhone 13. Y se van y se compran el iPhone 13 y siguen. Y le ponen cosas a su vida y tratan de crecer, pero ponen algo y se les caen otras cosas. Nada los llena porque no tienen estructura. Alguien me está escuchando en esta noche. Alguien tiene que decirme amén si estoy explicándome con claridad. Lo único que te ayuda a poner las cosas en su respectivo lugar es la palabra del Señor. Cuando vas a la palabra, la Biblia te dice cómo manejar tu tiempo. Voy a imaginar que dijeron amén. La Biblia te dice cómo manejar tu relación con papás difíciles. Dios te enseña. La Biblia te enseña cómo tratar al prójimo. La Biblia te enseña cuál es el momento indicado para casarte, para enamorarte, para abrir tu corazón a otras personas. ¿Sabe por qué hay gente colapsada? Tienen mucho, pero no tienen estructura. Cuando no tienes estructura puedes llenar la vida de todo, pero por más de que pones cosas, echas a perder otras. Por eso hay gente que abre la puerta para ciertas buenas decisiones, pero esa buena decisión les tumba otras. Y no estoy bravo, esos cubos hacen mucha bulla. Ahora quiero que por favor armes, construyas una torre, listo.
Empieza a hacerlo. Carlito, sube, venga, ayúdele, ya que está tan animado para colaborar y para servir. Qué bueno, un aplauso a las esposas de estos muchachos. Me imagino que en la casa son iguales. Denles un aplauso, hombre. Construyanlo. Mírenme aquí, quiero que la cámara esté conmigo acá. Ahorita miramos lo que ellos van a hacer, pero quiero que esté aquí. Escuche esto. La estructura permite poner las cosas en su lugar. Míreme aquí, no se distraiga con ellos. Míreme aquí. Cuando usted ama la palabra, cuando usted escudriña la palabra te enseña a ser una persona ordenada. Gracias por ese amén. Dije, la Biblia te enseña a ser una persona ordenada. La Biblia te enseña a ser una persona prudente. La Biblia te enseña a ser una persona medida. La Biblia te enseña a reaccionar. La Biblia te enseña a invertir. La Biblia te enseña a comportarte. Cuando tú le das lugar a la palabra del Señor, estarás teniendo una vida de estructura. ¿Qué fue más fácil? ¿Echar los cubos o armarlos? ¿Qué es más fácil? Echarlos. Es más rápido. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando tú no tienes estructura, tienes cosas rápidas, pero como llegan se te van. Cuando caminas pegado a la palabra del Señor, puede que te demores un poquito, pero yo quiero que escuches esto. Levantes tu mano derecha y recibas esta palabra conmigo. Cuando te ciñes a la palabra de Dios, Dios te va a edificar. Y aunque tarde un poquito más de tiempo, serás una obra de arte en las manos del Señor. Porque todo lo que Dios da a través de su palabra es para vida y vida en abundancia. Alguien tiene que gritarme amén. Esto pasa cuando amas la palabra del Señor. Cada cosa en su lugar. Eso se llama estructura. Pero esta generación sabe más canciones de reggaetón que versículos de la palabra. Esta generación se sorprende por lo que dice Pablo Coelho y no se sorprende por lo que dice la palabra del Señor. Esta generación comparte cuanta palabra célebre hay y se les olvidó que no hay palabra más célebre y más poderosa que la que Dios escribió en la Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está tan seca? ¿Sabe por qué hay gente que está moribunda? ¿Sabe por qué hay gente que está vacía ya? ¿Sabe por qué sus amigos no le hayan sentido a nada? ¿Sabe por qué necesitan las drogas? Necesitan el sexo, necesitan la apariencia para ser alguien, porque les falta estructura. Vamos a amar la palabra del Señor, vamos a cargar la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a meditar en el corazón con ella, porque algo te quiero decir, muchacho, cuando te cimientas en la palabra, Dios va a edificar tu vida más grande de lo que tú mismo te imaginaste. Alguien tiene que decirme amén y alabar al Señor con toda su fuerza. Si va a aplaudirle a Dios, hágalo duro, porque es su palabra la que nos guía. La palabra nos enseña a comportarnos. Venga, le regalo su torre. La hizo muy linda. En estos días estaba yo en el carro y la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos que ser personas generosas. Diga conmigo, generosidad. Otra vez más fuerte, diga generosidad. Una de las formas en las que nosotros mostramos el amor de Dios es a través de la generosidad. Porque en la generosidad hay amor y en el amor no hay egoísmo. Y la esencia de Jesús es esa. Y quiero contarle algo que sentí en mi corazón. Yo iba en mi carro, ya sé que por lo que le voy a contar voy a perder mi recompensa. Pero si esto logra inspirarlo, con eso me voy a sentir contento. Yo iba en mi carro y había una señora que estaba vendiendo tapabocas, unos paqueticos de 10 tapabocas por 2,000 pesos. Ella estaba ahí con sus paqueticos cuando de repente se le cayó un paquetico debajo de un carro. Ella apenas estaba empezando su jornada, su carrera de venta. Usted sabe que las personas que venden en los semáforos tienen muy cronometrado su tiempo. Ellos saben cuántas líneas de carros alcanzan a vender en el tiempo que dura. Bueno, es muy preciso. Cuando la señora empieza y se le cae el paquete de tapabocas, yo empiezo a sentir como esa angustia. Porque ella se para, le toca el vidrio al señor del carro. El señor del carro no le quería prestar atención. Él seguramente pensó que ella le estaba vendiendo tapabocas. Él al parecer le dijo que no. Cuando por fin logra mover el carro, la señora saca el tapabocas. Un tapabocas es sinónimo ¿de qué?
¿Cuál COVID? De higiene, de limpieza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Bueno, hay algunos que esa parte no la dominan. No, ese tapabocas es cochino, amarillo, con las tiras aquí ya curtidas, el tapabocas lleno de pelos por delante y por detrás. Yo no sé cómo hacen para sobrevivir con eso. Hay gente que dice: pastor, este tapabocas desde que empezó la pandemia me acompaña. No sea cochino, cambie esa vaina. Dígame. Pero normalmente un tapabocas es señal de ¿qué? De higiene. Ahora, la señora se le cayó al piso. ¿Quién le compra esa vaina? Y eso no fue todo. Cuando lo levantó, se lo metió en el sobaco. Peor, más contaminado quedó. Ahora estaba con espíritu de piso y espíritu de chucha. Se lo mete aquí y ya empieza a vender. Y yo siento en mi corazón como Dios me dice: cómprale ese paquete de tapabocas. Entonces yo le pité, ella se acercó, llegó corriendo y le dije: véndame un paquete de tapabocas. Saco el billete de 2,000 y ella me pasa uno de los nuevos. Y le dije: no, el que tiene la axila. Ay, no, me dice: no, esto está sucio. Le dije: véndamelo. No, qué pena. Le dije: tranquila, véndamelo. No me da pena con usted. Le dije: que me lo venda. Si lo quiero comprar. Ay, señor, disculpe, ya me lo pasó. Yo le di los 2,000 y se lo volví a pasar y le dije: quémelo. Se le aguaron sus ojos y me dijo: Señor, muchas gracias. Cerré el vidrio y atrás estaban mis 2 hijos. Y les dije: ¿vieron lo que pasó? Ellos respondieron que sí. Les dije: la Biblia dice: el alma generosa será prosperada. Cuando tú aprendes que la Biblia no solamente está escrita en papel, sino que quiere escribirse en tu corazón y en tu comportamiento, Dios le dará a tu vida estructura. Y cuando tengas estructura, Dios va a invertir en los más grandes proyectos de tu vida. ¿Sabes por qué todo lo que empiezas se te cae? ¿Sabes por qué todo lo que emprendes no te funciona? ¿Sabes por qué relación sentimental en la que te metes fracasas? ¿Sabes por qué todo lo que tratas de hacer no se te da? Porque haces todo basándote en lo que tú crees que es conveniente. Pero hoy Dios te trajo a decirte: yo tengo algo más conveniente que lo que tú piensas, y es lo que yo digo. Ama mi palabra y te voy a poner en lugares de gloria. Ama mi palabra y te voy a poner en lugares de privilegio. Esta generación tiene que enamorarse de la palabra. Esta generación tiene que volver a leer la palabra. Sí, las luces son buenas, la música es buena, la alabanza es buena, todo es lindo, pero la palabra del Señor dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Yo no sé dónde está esa generación que dice: voy a amar y a respetar la palabra del Señor. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa noche. La bendita palabra del Señor, ella nos da estructura. Pero no solamente Dios usa su palabra, sino que en segunda instancia, escríbalo por favor, cuando Dios ve algo muerto, lo estructura a través de su palabra. Pero quiero que me mire aquí, porque dice la Biblia que cuando los huesos se juntaron, le salió carne. Présteme otra vez mi huesito. Qué belleza este hueso, ¿eh? Yo no entiendo cómo hay gente que es capaz de gruñirse un hueso. Jehová los tenga en fuego lento, no hace. ¿Cómo hace la carne? La Biblia dice que a los huesos les empezó a salir sus respectivos tejidos, tendones, músculos. La piel los recubrió y se transformaron en personas. Diga conmigo: personas. Otra vez diga: personas. Eran un ejército, pero no tenían vida. Cuando yo me cojo la oreja, usted tiene que decir amén. Muy bien. No tenían vida. Y Ezequiel lo recalca. Dice: ya tenían apariencia, pero les faltaba vida. Y entonces sucede lo poderoso. Vamos a la Biblia, por favor. Dice el versículo número 9 lo siguiente: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia este mensaje profético a los vientos. Diga conmigo: vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento. Otra vez. Ven, oh aliento de los 4 vientos, y sopla en estos cuerpos muertos
para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento a los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Ahora quiero que vaya al versículo 14, por favor, que dice lo siguiente: pondré mi espíritu, diga conmigo espíritu, fuerte, diga espíritu. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor y he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Segunda cosa que hace Dios cuando algo está muerto: primero le da estructura con la palabra, pero segundo le da vida con su espíritu. Otra vez, ¿qué es lo segundo que hace Dios? Le da vida con su espíritu. La palabra espíritu es poderosa en el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea ruach. Y ruach significa aliento que da vida, soplo que produce vida. Es lo mismo que en la creación, cuando dice el Señor que tomó barro y del barro creó a Adán, pero sopló en él aliento de vida. Ruach, puso espíritu en él. Yo tengo un suegro al que quiero mucho. Él es chiquito. Yo de cariño le digo el duende, porque Dios lo premió con inteligencia, pero no le dio nada de belleza exterior. La belleza se la dio fue por dentro. Y yo lo quiero mucho. Él es un hombre sabio. Es un hombre que se tira unos pensamientos a veces bien particulares. Y en estos días se mandó uno que me gustó y lo quise traer para este momento de la prédica. Íbamos en el carro, yo iba manejando y él le dice a mi hijo Jerónimo: Jerónimo, ¿usted sabe la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu? Y Jerónimo dijo: sí, explíqueme. Y Jerónimo ya no le quiso explicar. Entonces mi suegro empezó a explicar y dijo: imagínese y piense en un carro. Ustedes van a hacer el ejercicio conmigo. ¿Están listos? Piense en un carro. Imagínese un carro aquí en el altar. ¿Están conmigo? Bien. Ahora, ese carro tiene llantas, parabrisas, retrovisores, luces, espejos, asientos. No obstante, ese carro lo puede llevar usted de un lugar a otro, pero necesita de un conductor. Él le dice: el cuerpo es como un carro. Por sí solo no puede moverse. Necesita un conductor. En este caso el conductor es el alma. En el alma están las emociones, están los pensamientos y está la conducta, el comportamiento. El carro va hacia donde el piloto dice que debe ir. El carro se mete por donde el piloto lo quiere llevar. El carro se cuida de acuerdo al dueño del carro. Levante la mano la gente que conoce personas descuidadas. No lavan esos carros, no los limpian, se meten por donde no se deben meter, no le hacen cambio de aceite, ellos lo manejan de cualquier forma. Hay otras personas que lo administran y lo cuidan muy bien. De la misma forma funciona el alma. Ahora, yo sentado mientras manejaba dije: ¿y a dónde va a meter el espíritu? Lo pensé, no se lo pregunté. Y luego él dice: supongamos que tú tienes un gran carro y tienes una buena alma, un buen piloto. Para que ese carro funcione, necesitas introducir una llave y darle un estartazo al carro para que se encienda y pueda funcionar. Ese estartazo que produce vida es el espíritu. Jerónimo dijo: ah, ya entendí. Y yo por dentro dije: cuánta sabiduría en ese cuerpo tan raro. Y ciertamente así funciona. Hay gente que se ha encargado de construir alrededor de su vida cosas tan bonitas, tan llamativas, tan aparentemente espectaculares, pero nada los llena, nada los sacia. Sienten que aunque tienen todo, no tienen vida. Sienten que aunque han alcanzado muchos de sus sueños, siguen estando vacíos.
Sienten que aunque están enamorados de una persona que les gusta, entraron a la universidad que tanto querían, se casaron con la persona que amaban, Dios les ha dado unos hijos o unas hijas. A pesar de todo, dentro de su alma hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a usted? El Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él hace que tu vida pueda vivir y pueda ser disfrutada. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, estarás vacío. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, no le vas a hallar sentido a nada. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, tú vas a tener momentos buenos, pero no una vida buena. Y Dios no quiere que tu vida esté construida por pequeños instantes buenos. Dios quiere darte una vida de bendición, pero es imposible tenerla sin la persona del Espíritu Santo con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuando el Espíritu Santo está contigo, Él traerá vida a lo que está muerto. El Espíritu Santo traerá consuelo. El Espíritu Santo traerá fortaleza. El Espíritu Santo, quiero que escuche esto, va a escribir la mejor parte de tu historia. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay decepción que pueda arruinarte. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay vacío que pueda hundirte. El Espíritu Santo es capaz de cambiar la maldición en bendición. El Espíritu Santo es capaz de tomar lo que estaba muerto y producir de ello vida. El Espíritu Santo transforma tus desiertos en los lugares de milagro más sobrenaturales de tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El Espíritu Santo no ha terminado contigo. Hay muchachos que están viviendo el peor capítulo de la historia de su vida. Pastor, lo que estoy pasando jamás imaginé vivirlo. Lo que estoy atravesando nunca me imaginé que iba a llegar. El proceso por el que está pasando mi hogar, nunca me imaginé que lo iba a vivir. Yo quiero que escuche esto y lo guarde en su corazón. Cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu de Dios permanece a tu lado, ese libro, esa historia de tu vida no se ha terminado de escribir. Él está listo para escribir un nuevo capítulo. Él está listo para escribir una mejor historia. Pero eso solo sucede cuando le damos lugar a su presencia en nuestras vidas. Dígame amén si me está entendiendo. Otro de los efectos poderosos del Espíritu Santo es que Él nos ayuda a diferenciar entre lo que es una bendición y una distracción. Otra vez, el Espíritu Santo te ayuda a diferenciar entre una bendición y una distracción. ¿Sabe por qué? Porque las dos se parecen. Otra vez, la bendición y la distracción se parecen. Hay gente que a su vida llegaron cosas y están contentos. Ay, pastor, estoy más emocionado con esto que llegó. Y resulta que eso que llegó no es una bendición, aunque parece. Es una distracción. Porque todo lo que toque la puerta de tu corazón, por bonito que sea, si te aleja de la voluntad de Dios, no es de Dios. Pastor, me mandó la solicitud al Face, me empezó a seguir en Instagram un muchachote, dice la niña. Usted le viera esa boquita, usted le viera esos ojitos. Tiene barba como usted, pastor, pero ese sí tiene pelo. Y me dijo cosas bonitas y tengo el corazón acelerado. Me dijo que va a ir conmigo a Generación Central, que porque Él quiere que mi Dios sea el Dios de Él. Aleluya. Póngamelo en oración, pastor. Y resulta que la niña está cautivada porque el muchacho tiene cara de bendición, pero en realidad es una distracción. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla. Gracias por ese amén desaliñado que por ahí voló. El Espíritu Santo le habla y Él te enseña y Él te dice: eso que tú estás tratando de hacer
no es. Eso que tú estás tratando de emprender, no es. Eso que tú estás tratando de alcanzar, por ahí no es. Hay momentos donde el Espíritu Santo va a cambiar el rumbo de tu vida y tú vas a sentir que esa decisión no era. Pero quiero que escuches esto. Cuando te dejas guiar por el Espíritu, vas a alcanzar cosas mayores de las que tú mismo trazaste para tu vida y tu proyecto. Porque el que construye su vida en sus fuerzas llega hasta un lugar, pero el que construye su vida bajo la dirección del Espíritu Santo llega hasta donde Dios determinó que llegaran. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis, le dijo: te voy a dar toda la extensión desde la frontera de Egipto hasta donde está el río Tigris y Éufrates. Toda esa extensión va a ser de ustedes. Cuando tú te vas a un mapa bíblico y miras lo que Dios les prometió y ves hoy lo que es Israel, es como si Dios les hubiera prometido desde donde empiezan esas escaleras hasta aquí. La cámara, por favor, abra el plano para que puedan entender los que están allá. Desde donde empiezan esas escaleras hasta aquí. Pero su verdadera extensión hasta el hoy sería como esto, más o menos. Solo una pequeña parte de todo lo que Dios les prometió. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenían que obedecer lo que Dios dijo, decidieron hacer su voluntad. Hay cosas que en tu vida no tienen vida, permítame redundar, no porque Dios no te las haya prometido, sino porque tú no le has dado lugar en tu vida al Espíritu Santo de Dios. Esta generación está muerta en vida porque tienen todo, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. Esta generación tiene redes sociales, pero están llenos de depresión porque no tienen al Espíritu Santo. Esta generación tiene artistas, escritores, famosos, películas, series, todo para llenarse, pero siguen vacíos, porque el único que puede darte plenitud es el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate cuando orabas. Acuérdate cuando lo amabas. Acuérdate cuando lo buscabas. Acuérdate cuando te arrodillabas. Acuérdate cuando sentías su abrazo. En ese momento no importaba nada. No importaba si tenías o si no tenías. No importaba si llegaba o no llegaba. Si Él estaba contigo, era suficiente para poder levantarte y seguir en tu vida. Pero hay muchachos que desde que abandonaron al Espíritu Santo, abandonaron la vida también. Y hoy están muertos en vida. Quiero que escuche esto. Dios quiere que tu realidad incluya al Espíritu Santo. Cuando eso pasa, no llegarás al templo a chatear. Cuando eso pasa, no llegarás al templo a conversar con el que está a tu lado, y al salir, lo último que se te quedó fue el mensaje. Porque tú a la iglesia, sí, aquí tenemos amigos, hay conocidos, hay hermanos, nos reímos, compartimos, hacemos vida social. Pero la principal motivación de estar aquí no es la vida social. La principal razón de estar aquí es tener un encuentro cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entiendes eso, la vida te va a cambiar. Cuando entiendas que lo que le da sentido a tu vida no es lo que aparentas, sino lo que eres, tu vida realmente va a cambiar. El Espíritu Santo no quiere vivir en tu apariencia, quiere vivir en tu realidad. Esta generación es la generación de las fotos bonitas, pero las vidas feas. Tómame una foto aquí. Ese no es mi ángulo. Se echan el pelo para un lado, para el otro. Miran así, estiran la trompa. Tienen hasta sus ángulos para tomarse fotos. ¿Ha visto usted una persona así? En todas las fotos sale en la misma posición, porque usted medio la mueve unos 5 grados y sale fea. Fotos espontáneas jamás. La foto tiene que ser medida y calculada. Cuando yo le diga dispara, ya. Muchachos, no se dejen engañar con sus redes sociales. Tus redes sociales te muestran mundos ficticios. ¿Me estás escuchando?
esa muchacha a la que tú sigues con ese cuerpazo, con esa cantidad de seguidores, con sus carteras, con sus bolsos, con sus lujos y con sus viajes, podría estar más vacía de lo que tú te imaginas. Por eso ves personas que están podridas en plata y están considerando su suicidio, porque tienen todo, pero están vacíos. Y mucha gente está viviendo su cristianismo de esa manera. ¿Sabes qué es lo único que te puede llenar? Que te postres todos los días y con tu rostro y tu corazón le digas: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo no quiero vivir si tú no estás conmigo. Ayúdame a ser una buena persona. Ayúdame a ser un buen trabajador. Ayúdame a ser un buen esposo. Ayúdame a ser una buena esposa. Ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser una mejor persona. Y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre todos aquellos que lo anhelen y va a transformar tu vida, no en una vida de apariencia, sino en una vida genuina. Eso es lo que Dios quiere darte. No una vida de infelicidad, no una vida de apariencia, no, una vida llena. Pero esos huesos secos y muertos solo vuelven a vivir cuando esta generación entienda que la Biblia no ha pasado de moda y que el Espíritu Santo que tocó la tierra en Pentecostés para quedarse sigue en este lugar, anhelando entrar a los corazones, anhelando entrar a las vidas. Hay alguien aquí que lo anhele, hay alguien aquí que lo necesite, hay alguien en su casa que pueda decir conmigo: Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Si usted es uno de ellos, póngase de pie, levante sus manos al cielo lo más alto que pueda. Y en esta noche vamos a cerrar este momento, vamos a cerrar este tiempo diciendo: el Espíritu Santo, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro corazón. Nuestra alma te anhela. No queremos y no podemos vivir si tú no estás con nosotros. Quiero que escuches esto, por favor. Quiero que escuches esto. Una de las cosas que más me impactó cuando en esta semana leía este versículo de la palabra y preparaba este mensaje para esta noche fue lo siguiente. El versículo número 1 del capítulo 37 dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios a esa visión. Otra vez, ¿quién le mostró la visión a Ezequiel? El Espíritu Santo de Dios. No estamos hablando del Nuevo Testamento, en donde Él llegó para quedarse. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en donde la presencia del Espíritu Santo venía en momentos específicos, para personas específicas, en instantes específicos, pero luego se iba. Y esto me fascina, porque es como si el Espíritu Santo le hubiera dicho a Ezequiel: te voy a mostrar que soy capaz de hacer yo. ¿Estás listo? Sígueme. Y le mostró su poder en acción. Yo sé de lo que te estoy hablando, mijo. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida, desde niño. Me han enseñado a leer la Biblia. Me han enseñado a orar. Ni yo mismo sé cuántas canciones me sé. Pero por muchos años, cuando yo escuchaba a pastores predicar, cuando yo escuchaba evangelistas predicar, cuando yo escuchaba a hombres de Dios hablar de la oración, de la palabra, muchas veces, sin que nadie se diera cuenta, me hice la siguiente pregunta dentro de mí. Y es esta: ¿será que yo sí soy un verdadero cristiano? Porque yo los escucho que ellos hablan de la oración, de la palabra, que Dios les habló, pero a mí no me dice nada. Ojo, porque le estoy hablando de que yo estaba en la iglesia, yo estaba en el altar tocando. Y muchas veces me pregunté y dije: yo sí seré cristiano, ¿o será que yo soy crispeta?
Crispeta es un concepto costeño cristiano que dice que una crispeta es un lobo disfrazado de oveja. Eso es un vallenato cristiano de por allá de la costa. Y yo muchas veces me pregunté eso. ¿Será que yo sí soy cristiano de verdad? ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto? No porque crea que el camino esté mal, sino porque creía que yo no estaba haciendo lo correcto. Mírenme a los ojos y escuchen esto. ¿Saben cuándo cambió ese pensamiento en mi vida? ¿Saben cuándo me convencí de que realmente yo era un cristiano? ¿Saben cuándo yo realmente dije, verdaderamente Dios habla? Amo a Dios y estoy convencido de todo lo que por años me han enseñado. Cuando mis Biblias dejaron estar en blanco y empezaron a llenarse de apuntes, de hojas manchadas por lágrimas. Cuando empecé a orar, no cuando tenía problemas, sino todos los días. Cuando empecé a encontrarme con Dios a través de su palabra, cuando empecé a enamorarme de la Biblia, cuando entendí que este libro lo puedes leer simplemente o lo puedes escudriñar. Cuando empecé a hacer eso, me convencí de que todo lo que por años me habían enseñado era una absoluta realidad, que Dios sí era real, que su palabra sí tenía poder, que Él seguía cambiando vidas y que Él era capaz de tomar la insignificante historia de un muchacho como yo y convertirla en algo funcional para su reino. Ese vacío solo lo puede llenar Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Yo le voy a rogar el favor que si usted lo anhela y lo necesita, si usted sabe de lo que le estoy hablando cuando mencionamos la palabra vacío, levante sus manos. Yo también estuve ahí. Yo también caminé por esas vías. Pero hoy sé que su presencia lo llena todo. Que si amas su palabra, respetas al Espíritu Santo, lo adoras y lo anhelas, lo que hoy está muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Hoy vamos a recibir una palabra que estoy seguro va a ser transformadora, reveladora y de mucha edificación para usted. Pero quiero invitarle a que antes de escuchar esta palabra usted pueda orar con nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que mientras la palabra es predicada, Él traiga a nuestras vidas y nos muestre en dónde está ese problema, en dónde está aquello en lo que necesitamos una intervención o un cambio que solo Él puede efectuar. Ore conmigo y dígale: Señor, háblame por favor, muéstrame, condúceme por el camino adecuado, de modo que yo pueda encontrar mi libertad, mi sanidad y mi transformación. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, los que frecuentemente ven predicaciones en este canal y los que tal vez hoy por primera vez entraron a ver un video y dicen: quiero entender cómo es eso de romper maldiciones generacionales. Espíritu Santo, háblales, bendíceles, sánales y con tu poder levántales. En el nombre de Jesús te lo pido, porque creo que así lo harás. Amén y amén. Escríbase un amén ahí donde está. Y vamos hoy a recibir esta palabra titulada ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Léalo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como es habitual. Y dice así: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones
y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esta es una porción de la palabra que creo yo de alguna manera nos expone ante una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. La palabra del Señor lo dice y habla de la tercera e incluso hasta de la cuarta generación. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted está aquí. Antes de usted vamos a contar las generaciones que pasaron. Entonces su primera generación antes de usted son sus padres. Aquí están, papá y mamá. Ahí va la primera generación, o sea, 2 personas. Pero vamos con la siguiente, la segunda generación después de usted, que son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted? 4. Pastor, yo no los conocí, no estuvo en la casa. Eso no tiene nada que ver. Usted tuvo un abuelo, una abuela, un abuelo y una abuela que participaron en el nacimiento, en este caso, de sus padres. Si vamos hasta la tercera generación y subimos otro paso más, aparecen ¿quiénes? Los bisabuelos. O sea, el papá y la mamá de cada uno de estos 4 abuelos. Eso le da a usted 8 personas. A ver, quiero que piensen esto. De los que están viendo esta palabra, ¿cuántos alcanzaron a conocer a sus 4 abuelos? Creo que la mayoría. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos? No sé si le pasa igual que a mí, que yo alcancé a conocer solamente a una bisabuela, la mamá de una de mis abuelas, y ya no más. El resto habían fallecido para el momento en el que yo ya tenía uso de razón. No les alcancé a conocer, pero tenemos 8 bisabuelos. Usted vaya sumando: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y no contento con eso, la Biblia dice que puede ser hasta la 4ª generación. Entonces aquí llegamos a los tatarabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tiene usted? 16. Otra vez, 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. ¿Cuánto le da toda esa suma? Matemáticos, ahí están rápido. 30 personas. Míreme aquí. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar, generacional, que no se rompe, puede trascender, escuche bien, hasta 30 personas. Es decir, podemos nosotros estar cargando las ataduras, los comportamientos, las tendencias de hasta 30 personas. Y este niño, ¿por qué es mal geniado? Y esta persona, ¿por qué le encanta la deuda? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo indebido? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia la infidelidad? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia un comportamiento que no agrada al Señor? Pero no solamente está lo malo, también aparece lo bueno. Es inteligente, es una persona ordenada. Mire, esto es algo tan poderoso y tan serio que note que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados, y muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son esas maldiciones que pudieran estar operando. Pero hay algo que te quiero decir: aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, escríbame amén ahí donde está, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la 4ª generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y se arrepiente
Y dice: Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido. Yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, posiblemente el de mis bisabuelos. Yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha, y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. Ahora, cuando usted va al médico, usted se encuentra que una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedades de base han habido en su familia? ¿Qué enfermedades tienen su padre, su madre, sus abuelos? Si algunos ya fallecieron, ¿por qué fallecieron? Porque dentro de la genética usted puede heredar este tipo de cosas. La genética es la que determina que nosotros pasamos unos códigos de información, en este caso física, hasta emocional, hasta temperamental, hacia la siguiente generación. Jerónimo tenía como 3 días de nacido, y recuerdo que yo estaba con él en la habitación y nos quedamos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, mi esposa tomó una fotografía y me dijo: mira, mi amor, la foto tuya con el niño. Jerónimo, repito, 3 días de nacido. Y era impresionante, estábamos acomodados en la misma posición, igualiticos. ¿Quién hizo eso? Pues repito, hay una herencia. No sé si le ha pasado que a veces usted dice: ay, mira, salió igualito al papá, igualito a la mamá, habla como él, habla como ella. Posiblemente usted se va a encontrar de que muchas de las cosas con las que usted ha tenido que lidiar en sus hijos y en su generación, de alguien las aprendió y a alguien se las heredó, muy seguramente de nosotros como padres. Ahora, quiero mostrarle algo, y es, pastor, entendiendo que hay una descendencia, entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para poderlas romper? Es lo que le voy a enseñar en esta palabra. Y vamos al primer punto. Escriba, por favor. Primero, identifique las ataduras. Otra vez. Primero, identifique las ataduras. Es tan importante, querido hermano, identificar, encontrar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en la familia, pasando de una a otra. Entonces de repente te das cuenta que en la familia ningún hogar dura, ninguna relación es larga. Hay familias en donde la deuda parece ser la constante, hay una esclavitud hacia las deudas. También hay familias donde hay constantes separaciones. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a las drogas, a los juegos. Adicciones constantes. Familias que parece que hacen con tanta facilidad trampa y les gusta hacer trampa, y es normal la trampa, la mentira, la corrupción, el maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia los hijos, la desatención por parte de un esposo, el descuido, la infidelidad. Hombres que dicen: no, es que en la familia todos los hombres han engañado a sus esposas, o al revés, esposas que han engañado a sus esposos, y es un comportamiento repetitivo. Es tan importante identificarlas, porque mientras no las identifiques, no las podrás romper. Otra vez, mientras no las identifiques, no las podrás romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras yo predico, usted pueda empezar a pensar e incluso a escribir lo que usted está encontrando, que diga: pastor, yo siento que esto podría ser muy seguramente una maldición generacional. Permítame mostrarle un caso bíblico, y es la historia de David, el mismo hombre del cual la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Una de las historias más famosas alrededor de David nos la narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, donde vemos que David, ya siendo rey, decide no ir a la guerra. Se asoma en la terraza de su palacio y encuentra una mujer hermosa pero desnuda bañándose. Y cuando él ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella, a pesar
de que era la esposa de uno de sus soldados denominados los valientes de David. Es decir, uno de los hombres más cercanos de David, y él no tuvo problema con acostarse y codiciar, y no solo codiciar, sino adulterar con la esposa de un hombre que podría ser perfectamente casi que su amigo. ¿Esto qué pecado es? Se llama adulterio. Y fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Pero nosotros conocemos la historia. Fruto de esta unión, David no solamente se acuesta con ella, sino que además manda a matar al esposo de ella. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. Termina él casándose con esta mujer luego de que mata a su esposo. Y tras esta situación, dice la palabra, que ella queda embarazada. Dios viene a poner las cosas en orden y este primer niño muere a raíz de ese pecado, porque no hay pecado que tarde o temprano no te vaya a traer consecuencias, las cuales determinen que pierdas algo que el mismo pecado te entregó. Y eso le pasó a David. El niño muere, sin embargo, Dios le perdona esta situación. David vuelve esta pareja vuelve a engendrar un hijo y ahora nace Salomón, quien es el sucesor de David. Pero déjeme contarle, lo que tocó la historia de David en este capítulo fue un pecado sexual. Diga conmigo, atadura sexual. Fue lo que apareció en este segmento. Y cuando encuentras toda la historia de la familia, porque estamos hablando de las maldiciones generacionales, el capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo de la historia, nos cuenta lo siguiente. David tenía un hijo que se llamaba Amón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Y dice la palabra que Amón se enamora de su hermana Tamar. Y se enamora al punto de que él quiere y se arma una película. La engaña para que ella vaya a cuidarlo, porque según él estaba enfermo. Pero realmente lo que hace Amón es violar, abusar sexualmente de su hermana. Y luego de que hace esto, lo cual es un pecado terrible llamado incesto, que a los ojos de Dios no es adecuado ni es correcto. Y entonces tras ese incesto pasa lo que pasa después de toda relación sexual indebida. O usted adquiere algo que se llama obsesión, o usted adquiere algo que se llama repudio. Y eso fue lo que le pasó a Amón. Después de acostarse con su hermana, abusarla sexualmente, la repudió, la rechazó. Y ella le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucede aquello? Y entonces el otro hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, este sí era hijo del mismo padre y de la misma madre, al darse cuenta de esto, se molesta profundamente porque su padre no corrige como la ley ordena a su hermano Amón, el mismo que había abusado, que había deshonrado a su propia hermana. Absalón guarda silencio por 2 años. Mire todo lo que está pasando en una familia. Guarda silencio por 2 años y finalmente se levanta a armar una rebelión en contra de su propio padre. Y una de las cosas que pasan en la rebelión es que Absalón se acuesta y tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Mire, yo no sé si alguien me está escuchando. David hace algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Finalmente Absalón muere y bueno, parecería que todo queda ahí. Pero pasa algo más. Salomón, el hombre que le pide a Dios sabiduría, y le dice: Dios, dame sabiduría, ante todo sabiduría. Mire tristemente lo que la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto,
ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. No sé si lo está notando, pero pareciera que en la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Maldiciones generacionales. La pregunta es, ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido? Y no estás haciendo nada para que se rompa. Y no estás haciendo nada para que se detenga. Y no estás haciendo nada para cortarla. Simplemente, bueno, ahí está y aprendimos a convivir con eso. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper y se pueden romper en el nombre de Cristo Jesús. Alguien escríbame amén, por favor. Pastor, ¿cómo se identifican esas maldiciones? Ayúdeme. Le voy a mostrar en este primer punto 3 consejos para que usted logre identificar las maldiciones. ¿Está listo para escribirlo? Primero, responda qué fue lo que usted heredó de sus antepasados. Otra vez, respóndase qué heredé de mis antepasados. Segunda respuesta, respóndase qué fue lo que a usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición en su vida. Y tercero, responda de esa maldición generacional, qué cosas usted ya practicó y ya hizo. Voy a usar un ejemplo para explicarle este principio. Cuando yo recién me casé, una de las luchas que tuve con mi esposa era por mi temperamento y por mi carácter, especialmente cuando mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba o yo tenía la razón. Supongamos que de repente sucedía algo que no estaba bien, ella se equivocaba, y si yo tenía la razón y ella me discutía, yo me imponía con mi esposa. Nunca fui un hombre agresivo físicamente, ni antes ni ahora, y le pido a Dios que nunca sea, porque un hombre que le pega a una mujer no es un hombre. Un hombre que levanta la mano contra una mujer no sabe ni conoce los límites del respeto, de la honra, no tiene temor a Dios y no se comporta como un hombre, se comporta como un animal. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, cuidarla y protegerla. Un hombre no tiene manos duras para dañarla, tiene manos duras para protegerla, no tiene manos duras para acabarla, tiene manos duras para producir y que nunca falte el pan sobre la mesa. Eso hace un verdadero hombre. Honra a su esposa y honra a su familia también. Y entonces, en medio de esta situación, yo recuerdo que yo me enojaba y yo, en aras de tener la razón, quería ganar el problema, y esto nos generó mucha fricción y mucho conflicto. Y recuerdo que un día estaba yo en un ayuno llevándole esto al Señor y le dije: Dios, yo no quiero ser así. A veces siento que soy tan mal geniado con mi esposa. A veces siento que soy, que la trato tan fuerte, sin decirle nunca una palabra obscena, claro está. Pero me enojaba. Yo no sé si alguien me entiende. A ver, todo el que se ha enojado diga: yo también me he enojado, pastor, escríbalo ahí. Y entonces yo empiezo a hacer este ejercicio y la primera pregunta es: ¿qué heredé? Entonces, para poder identificar qué heredé, lo primero que hago es pensar en mi papá. Y digo: a ver, ¿cómo trataba mi papá a mi mamá? Ellos hasta el día de hoy son un hogar que ha estado unido. Pero vino a mi mente 2 momentos. Uno en el que mi papá estaba discutiendo con mi mamá, estaban alegando, discutiendo de palabras. Y de repente, en medio de esa discusión, yo vi a mi papá tomar a mi mamá de los brazos, duro, la sacudió y la empujó contra un armario. ¡Pah! Cayó mi mamá ya. Yo estaba muy chiquito y yo me asusté cuando vi eso. Y luego vi más grande otro episodio parecido, en donde ellos tuvieron un altercado, y vi esa situación y dije: yo creo que yo heredé eso de mi papá. Nunca mi esposa la he agredido físicamente, repito, Dios me guarde, eso no lo hace un verdadero hombre. Pero dije, cuando se trata de pasar un límite, en este caso con las palabras, lo heredé de mi papá. Luego empecé a buscar en la historia de mis abuelos. Y llegó a mi mente cuando me compartieron la historia de uno de mis abuelos, en donde claramente hubo también
hombres que no supieron tratar a sus esposas. Entonces dije, lo heredé. En mi familia hay eso. Hay hombres que no saben tratar a sus esposas. La segunda pregunta es, ¿qué me hicieron? Y estaba yo pensando en eso. Y en medio de ese ayuno, el Señor me llevó a mi primaria, segundo de primaria. Yo no sé por qué me acordé de ese momento, pero me fui cuando estaba en la escuela y en ese momentito yo me sentaba siempre adelante. Mi papá me enseñó las tablas de multiplicar, pero con juguete. Me dijo 4 por 4 y si yo me equivocaba, páquete. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de enseñarlos, pero le estoy compartiendo que así me las enseñaron y me las aprendí. Gracias al Señor a mí siempre me fue muy bien en el estudio y yo me sentaba adelante, en la primera fila. Y recuerdo que ese día la profesora Alcira, jamás olvidaré ese nombre, que el Señor la tenga en fuego lento, estaba ahí y dijo, saquen una hojita, y todos sacamos una hoja. Y dijo, márquenla con su nombre. Yo la marqué con el nombre. Nos iban a hacer examen de las tablas de multiplicar. Y entonces, en medio de ese momento, la profesora empezó a dictar 4 por 4. Y yo, 4 por 4. 5 por 7, 5 por 7. Porque es que yo desde chiquitico tenía una costumbre. Cuando a mí me hacían un examen o un taller, yo primero escribía todas las preguntas y después escribía todas las respuestas. Esa era mi costumbre. Entonces la profesora dictó 10 tablas de multiplicar. Cuando ella terminó de dictarlas, yo empiezo a escribir desarrollo. La señora se bajó y empezó a llevarse todas las hojas. Y como yo estaba sentado adelante, a que no sabe cuál fue la primera que se llevó, la mía. Yo en ese momento dije, profesora, espere. Y dijo, no voy a esperar porque yo les di tiempo. Resulta que la señora nunca dijo que el examen era escriba la pregunta y ponga la respuesta. Nunca lo dijo. Yo pensé que tendría tiempo para responder, pero la señora no nos dio tiempo. Por eso le digo, ojalá Dios la tenga en fuego lento y le perdone eso. Y entonces yo empecé en una angustia porque yo en mi vida jamás había sacado una mala nota en mi estudio, nunca. Siempre me destacaba, siempre me iba bien. Ella se subió, en ese tiempo los salones tenían como una especie de tarima, como una especie de, sí, una plataforma, y ahí estaba ella en un escritorio y empezó a firmar a calificar los exámenes. Y cuando llegó a mi examen, le puso una letra I de insuficiente y me la pasó y me dijo, me la trae firmada por su mamá. Yo empecé a llorarle, yo le dije, profesora, por favor, escúcheme, hágame el examen oral, pregúnteme las que yo me las sé. Y me dijo, no, usted ya tuvo tiempo. Le dije, profesora, se lo suplico, deme una. ¿Por qué? No, usted ya tuvo tiempo. Y yo, profe, mire, se lo ruego, no me ponga esta nota, yo me la sé. No, y no lo quiero escuchar. Mire, yo me fui muy triste para mi casa, llorando con esa nota guardada, porque esa señora me dijo que ese papel tenía que venir firmado por mi madre. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo llegué a la casa y yo dije, no voy a decir nada. Pero las mamás conocen a sus hijos. Entonces mi mamá me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, no me pasa nada. Y me dijo, ¿usted le pasa algo, Juan Pablo? Le dije, no me pasa nada, mamá. ¿Usted qué tiene? Le dije, nada. ¿Usted qué hizo? Algo hizo. Y mire, parece que tuvieran telepatía. Abrió la maleta justo donde yo había guardado el examen. Cuando lo saca y me dice mi mamá, ¿qué es esto? Y yo le dije, mamá, es que yo saqué una mala nota. Y no le alcancé a explicar. Me dijo, usted nunca me vuelve a traer una mala nota. Ya le iba a explicar a mi mamá y fue y me dio una pela que usted no se alcanza a imaginar por haber sacado una mala nota. Y entonces yo en ese ayuno pensaba y yo decía, Señor, ¿tú por qué me haces acordar de esta señora Alcira y de mi mamá? Si han pasado tantos años, yo ahora estoy casado, tengo a mi familia. ¿Qué tiene que ver Alcira, mi mamá, con mi esposa? Y el Señor me hizo reflexionar en esto y me dijo, nota bien lo que pasó. ¿Estás identificando ese suceso en tu vida? Primero, pasó con 2 mujeres. Segundo, fue el mismo día. Y tercero, aunque fueron 2 escenarios diferentes, fue la misma situación. ¿Cuál? Yo tenía la razón, pero ninguna de las 2 me quiso escuchar.
Ninguna de las dos me quiso dar la oportunidad de contar lo que había pasado, sino que se impusieron. Y era como si desde ese momento mi mente hubiera codificado un patrón. ¿Y cuál era el patrón? A mí nunca una mujer me va a mandar a callar si yo tengo la razón. Y ahora ese patrón, por algo que a mí me hicieron, me estaba causando mucho daño con mi esposa. Yo no sé si esto está siendo claro para usted, pero le pido a Dios, como lo hice hace un rato, que mientras yo le hablo, Él le muestre a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez te marcaron. Ese día que tal vez una persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona te estafó, ese día que una persona hizo algo indebido en medio de tu infancia, en medio de tu crecimiento, y desde ahí tú quedaste con una marca, y ese efecto activó una iniquidad en tu vida, activó una maldición generacional que no te permite ser feliz. Pero hoy te digo, una vez se identifica dónde está el problema, podrás arrancarlo de raíz en el nombre de Jesús. Escríbame amén si lo cree. Pero lo tercero que le dije es: responda, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces cuando llegué a esa pregunta, efectivamente tuve que escribir y decir: cuando me enojo, no le hablo bien a mi esposa. Cuando me enojo, me impongo sobre ella si tengo la razón. Cuando me enojo, he sido un hombre hostil y hasta orgulloso. Porque aunque tengo la razón, me planto y digo: no voy a perdonar, no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, como si eso produjera felicidad. Querido hermano que me estás viendo, una vez identificas la maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar en ella, o si no, ella seguirá trabajando para destruirte. Lo voy a volver a repetir: una vez identificas esa maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar para romperla, para acabarla, para no darle continuidad, o ella va a romperte la vida a ti. Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones, sino en segunda instancia necesitamos cortar las ataduras con el poder de Dios. Lo voy a volver a repetir: corte las ataduras con el poder de Dios. Si hay algo que le va a traer a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 1 y 2 es un versículo que me llama profundamente la atención, porque creo que reúne de alguna manera el poder de Dios cuando se trata de romper una maldición. Y dice así la palabra del Señor: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Amén y amén. Este versículo me muestra lo que usted debe hacer para poder cortar con las maldiciones generacionales en medio de su familia. Lo primero, quiero que escriba por favor, estamos en el punto 2. Pastor, ¿cómo se rompe con el poder de Dios? Es lo que le voy a responder en este momento. Escriba por favor 2.1. Estoy en el punto número 2. Con el perdón. Otra vez, ¿con qué? Con el perdón. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper maldiciones generacionales. Escuche esto: la palabra dice en Nehemías que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados. En mi caso, ¿sabía usted que para poder mejorar mi relación con mi esposa, yo tuve que perdonar a mi profesora otra vez? Perdoné al Cira. Yo no sé dónde está el Cira. Es más, profe, si está viendo este video, la perdono. Yo no sé dónde vive, no sé si vive todavía, pero tuve que perdonarla. Perdono a mi profesora Alcira por eso que me hizo. Yo pensé que ella había perdonado a mi mamá, pero fui y la busqué y le dije: mami, ¿usted se acuerda ese día que me dio esa pela? Y me dijo: ay, papito, perdóneme, es que yo no supe reaccionar. Y yo le dije: mami, yo la perdono. Y me dijo: pero está bien, mi amor. Y se puso a llorar y ya arreglamos el asunto. El perdón es parte de la libertad. ¿Por qué razón? Porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida.
otra vez. El perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, estás diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué la sanas? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo logras cuando en ti hay perdón. Ahora yo me acuerdo de la profesora Alcira: paso por la escuela y usted cree que yo digo: ahí fue donde esa señora. No, 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 yo estoy sano. Ya, si la llego a ver, le daría un abrazo, por ejemplo. Porque la sanidad une lo que estaba roto. Perdón. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo, también necesitamos el perdón para darlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, hemos tenido que poner a nuestra esposa a vivir con nuestras maldiciones generacionales? Y ella ha tenido que afrontar lo que tal vez tu mamá tuvo que afrontar con tu papá, o tu papá tuvo que afrontar con tu mamá, y ahora tú se lo estás haciendo vivir a tu esposa. Hoy te digo: ¿quieres libertad? Siéntate con esa mujer y las veces que sea necesario dile: mi amor, perdóname, yo quiero trabajar para mejorar, yo quiero trabajar para ser otra persona, yo quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un hogar diferente, quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un estilo de vida diferente. Pero perdóname por ese momento en el que te hablé, en el que reaccioné de esa forma. Pero no haga el perdón después de 4 días de no hablarse, hágalo inmediatamente. Si algo pasó mal, arréglelo. Cuanto más rápido perdone, menos grande será el efecto de la herida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Lo segundo es la intercesión. 2.2, estoy en el segundo punto. ¿Cómo se corta con el poder de Dios? Primero, con el perdón. 2.2, con la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Nehemías lo dice. Cuando ellos estaban en medio de este momento de consagración, empezaron a orar, note esto, por sus pecados y por los pecados de sus padres. Otra vez, pidieron perdón por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres. ¿Sabe qué es eso? Interceder. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado que nuestras oraciones no son solamente por nosotros, son también por nuestra familia? Ore y diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, pero también trae libertad sobre el hogar de mis padres, trae libertad sobre esa relación de mis abuelos si todavía están con vida. Señor, yo te pido perdón por los errores de ellos. Alguien tiene que levantarse a hacer brecha por su generación. Alguien tiene que levantarse a decir: Dios, perdona esa familia, perdona este apellido que no te ha honrado, perdona este apellido que ha vivido en tanto desorden. Pero yo quiero ser esa persona que se levante a dar ejemplo. Yo quiero ser esa persona que cuando busques esta familia encuentres que en medio de este apellido, donde hubo desorden, donde hubo maldad, donde hubo pecado, donde hubo inmoralidad, también se levantó un muchacho, una muchacha, se levantó un hombre, una mujer, diciendo: Señor, yo no quiero, me rehúso a seguir viviendo de la misma manera. Y no solamente te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, te pido perdón por los pecados de mi madre, te pido perdón por su indolencia, te pido perdón por su indiferencia. Señor, alcánzalos a ellos. Eso es ser un intercesor. Pero ¿sabe por qué mucha gente no ve el cambio en su familia? Porque oran por ellos, pero no oran por su familia. Así no diga ven. Así es. Ore por su familia, interceda, clame por ellos. ¿Cómo es posible que estás viendo desorden en tus hermanos y tú pues allá ellos con Dios? Ora por ellos, levántate temprano, arrodíllate y dile: Señor, así como me estás cambiando la vida a mí, cámbiasela a mi hermano, cámbiasela a mi hermana. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero tú con tu poder lo puedes hacer todo. Interceda. La intercesión rompe las maldiciones generacionales. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. Yo sé que le estoy dejando muchas tareas, pero no he acabado. Me falta otra. Escriba 2.3. ¿Cómo se cortan las ataduras con el poder de Dios? Este es el momento del resumen. Escriba: primero, con perdón. Segundo, con intercesión. Tercero, con ayuno. Otra vez, ayuno. Dice la palabra en Nehemías que el pueblo se reunió en asamblea y esa vez
ayunaron. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso, pastor? Porque el ayuno, escúcheme bien, es tan subestimado hoy por los cristianos. Es tan subestimado por la gente. La gente le gusta cantar, la gente le gusta escuchar predicaciones, la gente le gusta orar, a algunos les gusta leer la Biblia, pero hay gente que no le gusta ayunar. Querido hermano, y usted no se ha dado cuenta que una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno. ¿Por qué, pastor? Por algo tan sencillo como esto. El ayuno controla la carne. El ayuno educa la carne. El ayuno le dice a la carne, pues no vamos a comer lo que quieres cuando quieres. El ayuno le dice, vamos a disciplinarnos. El ayuno le enseña a la carne, a este estuche, a decir no, aunque puede decir sí. El ayuno, escuche bien, es una herramienta tan necesaria. La gente, cuando aprenda a ayunar, empezará a ver cambios que nunca había visto en su familia. Pastor, ¿cómo ayuno? Hay muchas formas de ayunar, pero déjeme darle la más básica. Cuando usted haga un ayuno, por ejemplo, dígale, Señor, la última comida que me voy a comer hoy será a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, qué sé yo, y no como más. ¿Cuándo vuelvo a comer? Al siguiente día, a la misma hora. Eso es un ayuno. 6 de la tarde levanto mi ayuno. Pastor, ¿y a eso qué más hay que meterle? ¿Solamente dejo de comer? No, a eso usted también tiene que meterle oración, leer la Biblia, ponerse una predicación en el día, o 2, o 3, o 4, las que pueda. Encerrarse en un cuarto, poner adoración, cantar a Dios, levantar sus manos. Es tan poderoso. Yo creo que alguien aquí me va a entender y me va a dar la razón. Cuando usted está ayunando y le da hambre y empieza a buscar de Dios, el hambre se apacigua. Solo el que lo ha practicado puede decir amén a lo que le estoy diciendo, pero así es. Es poderoso. Pastor, pero es que es difícil. Claro que sí, pero si usted aprende a decirle no a lo que le conviene, podrá tener la fuerza de decirle no a lo que le hace daño. El ayuno es una práctica necesaria como hijos de Dios. Hace un tiempo en mi oficina tuve la dicha de tener a un pastor muy, muy especial, al que estimo y aprecio profundamente, pastor Mike Shields. Se sentó en mi oficina y me dijo, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, y me dijo, Juan Pablo, te quiero dar un consejo. Enséñale a los jóvenes a ayunar redes sociales. Enséñale a los jóvenes a ayunar el uso de su celular. Enséñale a los jóvenes a ayunar tiempo de ocio y de esparcimiento. Diles, voy a dejar de hacer esto por estos días o por este tiempo. Yo me quedé mirándolo así. Y lo primero que dije, sí, la Biblia, ¿dónde dice eso? Pero no se lo dije a él, lo pensé, lo dije por dentro. Y entonces él me dijo, me lanzó la siguiente frase: porque todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometido al ayuno. Todo lo que te controla y no te deja tener disciplina tiene que ser sometido al ayuno. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Y tú dices, pastor, yo con esto no puedo. Sométalo al ayuno y usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Sométalo al ayuno y usted va a activar un rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo veo a esa persona y siempre caigo en lo mismo. Veo a esa persona y siempre termino fornicando. Sométalo al ayuno y diga, no más, corto con eso, hago un freno con esto definitivo, y vas a ver la libertad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que escribirme amén, por favor, si lo cree. Pero aquí voy a darle lo tercero y último, y con esto voy a cerrar esta palabra. Pero entonces déjeme recapitular. Usted sabe que a mí me gusta que esta predicación usted no solamente la escuche, sino que también la entienda, la escriba y la practique. Y por eso nos esforzamos de ser lo más claro posibles, para que realmente esta palabra pueda atesorarse en su corazón y en su vida. Pero déjeme recapitular. Hoy aprendimos cómo romper las maldiciones generacionales. Le enseñé que una maldición generacional tiene el poder de llegar hasta la tercera o incluso hasta la cuarta generación. También le mostré
que para poder romper esto necesitamos hacer tres cosas, de las cuales le mencioné dos. Lo primero, identificar esas maldiciones. ¿Cómo se identifican? Mirando qué fue lo que yo heredé, qué fue lo que a mí me hicieron, y tercero, qué ha sido lo que yo he hecho que no ha estado bien. El segundo punto del que te hablé es que necesitamos cortar esas maldiciones con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué activa el poder sobrenatural de Dios? Te hablé de tres cosas. Te dije que el poder sobrenatural de Dios se activa con el perdón, se activa con la intercesión y se activa con el ayuno. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Cómo se rompen las maldiciones, pastor? Escriba, por favor. Cuidando nuestra libertad. Otra vez, cuide su libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra historia. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de los que llegamos a Jesús? Que nos acercamos a Él y se nos olvida ese código del principio infalible de un cambio permanente que Jesús lo repitió muchas veces cuando le dijo a aquellos que perdonaba: vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que el Señor nos limpia, pero aunque nos limpió y a pesar de eso, pareciera que indiscriminadamente nos vamos corriendo a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Cuidar la libertad es entender que usted no puede seguir dañando su hogar por esa adicción. ¿Cómo es posible que tu esposa tenga que encontrarte borracho, gastándote el dinero en licor, gastándote la vida en adicciones, en cosas que no aplican? Y vienes y lloras: ay, perdóname, dame una oportunidad. Pero pasan los días y vuelves otra vez a lo mismo. Eso no es cuidar tu libertad, eso es jugar con ella. ¿Cómo es posible que cometiste un error en tu pasado o recientemente? Te perdonaron, te dieron una oportunidad, pero ya estás otra vez volviendo a lidiar con lo mismo, volviendo a consentir lo mismo. Eso no es cuidar la libertad. Cuidar la libertad es mirar de dónde me sacó Dios, y en lugar de mirar a dónde debo volver, colocar tu mirada hacia dónde Dios me quiere llevar. Cuidar la libertad es decir: Señor, ya no quiero seguir viviendo más esta vida de pecado, de desobediencia y de maldad. Ya soy consciente que he sido atacado y perseguido por una maldición generacional, pero no quiero que esta maldición cobre mi hogar como ya cobró el de mi familia. No quiero que esta maldición destruya mi vida como ya destruyó a mi familia. Miren, cuando una persona llega a Cristo y decide cuidar su libertad, va a transformar su historia y la historia de toda su familia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me hice una promesa, y esa promesa es: yo nunca voy a tomar licor. Nunca. Por favor, ayúdame, Señor. Y hasta el día de hoy, Dios me ha permitido cumplirle esa promesa a Dios. El Señor me ha ayudado a cumplirle esa promesa a Él. No porque yo sea muy fuerte ni muy bueno, sino porque un día yo fui consciente de que hay ataduras que han estado en mi familia que yo no pretendo permitir que se metan en la mía. Y para gloria y honra del Señor, hoy soy pastor, hoy sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no puedo contar eso de mis padres ni de mis abuelos, Jerónimo, y si Dios da la vida, mis nietos sí dirán: algún día en esta generación se levantó un hombre que rompió una maldición y dijo: no quiero seguir viviendo como este patrón me está enseñando. Quiero vivir la vida que Cristo ha prometido para mí y para los míos. Si usted es uno de ellos, quiero que por favor escriba amén ahí donde está. Y permítame hacer una oración por usted hoy. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros esa libertad que solo Él puede dar. Esas cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús. Tú que dices: pastor, esta maldición destruyó mi familia, yo he visto a Dios restaurar hogares. Tú que dices: pastor, esa maldición está dañando a mis hijos, yo he visto a Dios restaurar hijos por el poder de su palabra. Tú que dices: pastor, esta maldición me cobró quitándome lo que más amo, yo he visto la misericordia de Dios traer vida a lo que estaba muerto. Pero levántale tus manos al Señor. Si puedes escribir esto, escríbelo y coloca: di: soy libre de
toda maldición generacional. Escríbelo ahí donde estás. Mientras ora, di: soy libre de toda maldición generacional. Mi familia es libre de toda maldición generacional. Escribe el apellido de tu familia y di: la familia, coloca el apellido, es libre de toda maldición generacional. Padre, hoy me uno a orar por ellos mientras escriben esos nombres, mientras algunos tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: no puedo más con esta vida, mientras algunos cansados en su alma y en su espíritu diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba, saber cómo romper estas maldiciones, saber cómo cortar con estas cadenas. Pero hoy me enseñaste, Dios, que en el perdón hay poder. Hoy me enseñaste que en la intercesión hay poder. Hoy me enseñaste, Padre Celestial, que en el ayuno hay poder. Empieza a interceder por tu familia ahí donde estás. Ora por tu padre. Abre tu boca con nombre propio. Menciona el nombre de tu padre. Menciona el nombre de tu madre. Menciona el nombre de tus hermanos. Menciona el nombre de tus abuelos, de los que te acuerdes. Y di: Señor, yo me levanto y hago brecha por mi familia. Y todo pecado que no fue perdonado, y todo pecado que quedó activo, que esa deuda que quedó pendiente, hoy te pedimos, Señor, perdona nuestra familia y trae tu libertad para que nuestra casa pueda ser una casa libre, para que nuestros hijos sean hijos libres por el poder del nombre de Jesús. Señor, hoy te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Tomamos tu palabra en nuestro corazón y creemos que para nosotros y para los nuestros también la libertad de Cristo nos alcanza. Y así como dijo la palabra, que la maldad va hasta la tercera y cuarta generación, hoy nos aferramos de esto, y es que la misericordia de Dios llegará hasta 1000 generaciones. Alcanza a mis hijos. Abre tu boca, dile: alcanza a mis nietos, alcanza a mis bisnietos. Y si algún día muero, aunque yo esté muerto, acuérdate de mi generación, acuérdate de los míos, Señor. Y si alguno trata de desviarse, alcánzalos con tu amor, así como me alcanzaste a mí, Señor. Pero que la maldición no sea la constante en mi familia, sino la bendición de que Cristo sea el Rey de mi casa, de mi apellido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir amén y amén ahí donde está. Dele gracias al Señor con sus palabras y dígale: Señor, hay libertad en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que ha visto esta palabra, usted que ha recibido este mensaje, transfórmese en un evangelista también. Como pastor, si usted siente que esto que usted aprendió, alguien tiene que escucharlo, comparte esta palabra inmediatamente. Mándesela a sus amigos, mándesela a su familia y dígale: familia, vean esto. Yo creo que nos va a ayudar a romper cosas que tal vez no hemos podido, pero yo le pido al Señor, para gloria de su nombre, que en ti y en tu casa puedas ver la libertad y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Muchas y muchas bendiciones.